momentos macabros. Clara está frente al espejo del baño en una madrugada helada. Su mirada está perdida, sus ojos vidriosos y el miedo es evidente en su rostro. Parece que no es ella misma, como si alguien o algo la observara desde la oscuridad. De pronto, en el reflejo detrás de ella, una figura sombría emerge, con una sonrisa retorcida y amplia, casi antinatural. Clara voltea de inmediato, pero no hay nada. Su respiración se acelera y escucha un susurro apenas audible, como una risa apagada que parece provenir de todas partes. Parpadea varias veces, incrédula, sintiendo que algo en la habitación la observa con una presencia densa e invisible. Ese es el primer vistazo de lo que será una experiencia de terror inimaginable. Todo comenzó días antes de manera inocente. Clara y su pareja Daniel navegaban por una página de venta de objetos antiguos cuando encontraron un anuncio peculiar. Hoja de ritual para invocar a una entidad. La descripción aseguraba que con solo seguir las instrucciones, cualquiera podría realizar el ritual para llamar a una entidad que concedería un deseo. Por un precio, Clara y Daniel, impulsados por la curiosidad y entre risas, decidieron adquirirla. Para ellos solo sería un juego más, una experiencia para entretenerse en una noche aburrida. El paquete llegó al día siguiente, pero solo Clara estaba en casa cuando el papel llegó. Sintió una punzada de nervios al abrirlo, pero la emoción pudo más. Pensó que realizar el ritual sería algo divertido para contar luego a sus amigos. Leyó las instrucciones, debían pronunciarse palabras extrañas mientras se realizaban una serie de gestos con velas y espejos, culminando con un último paso que advertía no romper el contacto visual con la hoja. Clara comenzó el ritual. Prendió las velas y preparó el espejo, siguiendo al pie de la letra cada paso. Las palabras eran difíciles de pronunciar y parecían llenar el aire de un eco extraño, como si las paredes absorbieran cada sílaba. Cuando llegó al último paso, el ambiente cambió abruptamente. Sintió un frío inusual, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. De repente, sin explicación alguna, el papel comenzó a arder en sus manos, dejando un humo oscuro y espeso que llenó la habitación con un olor a quemado que jamás había sentido antes. Su cuerpo se paralizó y su mente quedó en blanco, solo con la imagen del papel desintegrándose entre sus dedos. No le dio mucha importancia, intentando convencerse de que fue un error de su imaginación, pero en el fondo, una voz interna le decía que algo había cambiado desde ese momento. Esa misma noche, Clara tuvo problemas para dormir. Se despertaba continuamente, sintiendo una presencia inquietante a su alrededor. Era como si una sombra flotara en su habitación, observándola en silencio. Las paredes parecían susurrar palabras ininteligibles, un murmullo bajo y constante que no la dejaba tranquila. En medio de la oscuridad, comenzó a escuchar una risa suave y tenue, como si alguien se estuviera burlando de ella desde un rincón lejano. Aterrada, encendió la luz de la lámpara de su mesita de noche, buscando algo que la ayudara a calmarse. En ese momento vio una sombra fugaz en la pared que parecía moverse rápidamente, deslizándose fuera de su alcance visual. Su corazón latía con fuerza, pero se convenció de que tal vez era el cansancio jugando con su mente. A la mañana siguiente, intentó explicarle a Daniel lo que había sentido, pero él solo la miró con incredulidad y le dijo que no debía dejarse llevar por cosas sin sentido. Daniel era un hombre racional y práctico, y pensaba que el ritual solo había sido una broma de mal gusto, nada más. Clara trató de creerle, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. A medida que pasaba el día, Clara empezó a notar cosas extrañas a su alrededor. Mientras se encontraba sola en casa, sintió una presencia pesada que parecía seguirla de habitación en habitación.
En un momento, se detuvo frente al espejo del baño y, en el reflejo, vio una figura borrosa detrás de ella, con una sonrisa que parecía estirarse de forma antinatural. Sintió que su corazón dejaba de latir y giró rápidamente, solo para descubrir que no había nadie. Trató de contarle a Daniel, quien escuchó con paciencia, pero al final solo pudo decirle que estaba dejando que el ritual la afectara psicológicamente. Daniel intentaba tranquilizarla con palabras de lógica, pero su tono comenzaba a sonar cada vez más distante, casi como si la percibiera como una molestia. Esa noche Clara se despertó de nuevo. Los susurros regresaron, pero esta vez parecían más claros, más definidos. No podía entender las palabras, pero sentía como el tono amenazante se hacía cada vez más intenso. Aterrada, se cubrió los oídos, pero el sonido seguía allí, reverberando en su mente. Su respiración se volvió agitada, y las sombras en su habitación parecían moverse y tomar forma. Era como si algo intentara romper la barrera entre la realidad y la pesadilla. Después de 2 días de insomnio, Clara se veía pálida y desmejorada. Su relación con Daniel comenzaba a resentirse. Él ya no tenía la misma paciencia y evitaba hablar del tema. Esa noche, mientras se lavaba la cara en el baño, Clara levantó la vista y se encontró con su propio reflejo, pero algo estaba mal. Su rostro se veía alterado, distorsionado, como si una sonrisa macabra estuviera asomándose en sus propios labios, una sonrisa que no era suya. En un acto de desesperación retrocedió hasta chocar contra la pared, sin quitar los ojos del espejo. La figura la observaba desde el reflejo, con una mirada demente completamente fija en ella. Su cuerpo comenzó a temblar, sintiendo que algo más la estaba habitando, que su propia imagen estaba siendo poseída. Esa noche, Clara intentó hablar con Daniel, pero él apenas la escuchó. Ella intentaba explicarle que había algo en la casa, algo que la estaba acechando, pero él solo se limitó a decirle que debía descansar. Se durmió en el sofá, dejando a Clara sola en la habitación, atrapada en su propio miedo y sin nadie en quien confiar. Se sentía cada vez más sola, como si estuviera aislada en una dimensión donde el terror la consumía lentamente. Clara se acuesta finalmente, agotada y con los ojos abiertos, esperando que algo se manifieste. Las sombras se mueven por las paredes, formando figuras que la observan con sonrisas burlonas. Escucha nuevamente los susurros, esta vez como si alguien estuviera murmurando en su oído. Un frío inexplicable invade la habitación, y Clara siente que algo la toca suavemente en el brazo. Un roce helado que le recorre la piel y la hace estremecer. Los susurros se transforman en risas espeluznantes que parecen perforarle el cerebro. En medio de su terror, Clara se da cuenta de que ya no puede ignorar lo que está pasando. Sabe que lo que invocó ha comenzado a cobrar vida, y que cada día que pasa, el horror se hace más palpable, más real. Clara despertó ese día con los ojos hinchados y marcas rojas en el rostro, como si alguien hubiera dejado una presión maliciosa en su piel. Sentía una carga invisible sobre su cuerpo, algo que no podía quitarse, como si la esencia de lo que había invocado comenzara a filtrarse dentro de ella. Su aspecto era tan demacrado que, al verla, Daniel se alejó sin decir una palabra. La tensión entre ellos se había convertido en una barrera impenetrable. A lo largo del día, Clara comenzó a percibir cosas que iban más allá de sombras o susurros. Las paredes parecían doblarse y retorcerse, como si la casa misma estuviera siendo consumida desde adentro. Su reflejo en cualquier superficie, ya fuera un espejo o incluso una ventana, comenzaba a mostrarse distorsionado, con una sonrisa burlesca que ella no podía controlar. Era como si su propia imagen se estuviera convirtiendo en otra persona, alguien que disfrutaba de su tormento. Cuando trató de llamar a Daniel para hablar, notó que sus palabras salían en murmullos incomprensibles, como si su propia voz se hubiera deformado. Aterrada cayó al suelo cubriéndose los oídos, tratando de apagar el eco de sus propios
pensamientos que parecían gritarle desde adentro. Sabía que esto era mucho más que un simple juego, y que estaba al borde de algo oscuro e insondable. Desesperada, Clara decidió investigar más a fondo sobre la hoja que había adquirido. Se encerró en su habitación y buscó en línea, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que le ayudara a entender lo que le estaba sucediendo. Después de horas de búsqueda, encontró una serie de testimonios inquietantes en un foro oscuro, personas que habían realizado el mismo ritual, todas con historias de pesadillas similares, alucinaciones cada vez más aterradoras y muertes en circunstancias inexplicables. Lo más perturbador era la mención de un deseo concedido al precio de la cordura. Clara recordó vagamente haber pensado en un deseo al realizar el ritual, algo sin importancia en ese momento, pero ahora parecía el centro de su sufrimiento. Los usuarios del foro describían su misma experiencia. El papel ardía en sus manos, dejando un olor a azufre que impregnaba todo. Muchos de ellos relataban cómo el precio de su deseo los llevaba al borde de la locura, viendo entidades que sonreían y se acercaban lentamente, esperando el momento en que sus mentes no pudieran soportarlo más. Fue entonces cuando leyó lo más devastador. Ninguno de ellos había sobrevivido más de 6 días. Todos terminaron de la misma manera, sacándose los ojos y reventándose los tímpanos en un intento desesperado por escapar de las visiones y sonidos que los atormentaban. Sintió una angustia indescriptible, como si su propio final estuviera sellado y cada paso la acercara más a él. A la mañana siguiente, Clara se levantó sintiendo un vacío inmenso. Apenas podía recordar cómo había llegado hasta ese punto. Parecía que la entidad ya no se conformaba con acecharla en las sombras. Ahora estaba en su propia mente, controlando cada pensamiento, cada emoción. Daniel la encontró en la sala, murmurando cosas incoherentes y arañando las paredes, y decidió que era suficiente. Sin decirle nada, salió de la casa dejándola sola. Ese día Clara perdió toda noción de tiempo. Sentía que la casa misma la observaba, que cada rincón se llenaba de sombras cada vez más espesas. Intentaba concentrarse en algo, cualquier cosa, pero era imposible. Las visiones se intensificaron. Figuras deformes se arrastraban por el suelo y el techo, y en cada esquina veía ojos que la miraban con una sonrisa diabólica. En su último momento de claridad, decidió ir al espejo del baño, como si de alguna forma enfrentarse a su propio reflejo pudiera liberarla. Al mirarse, vio su rostro cubierto de sonrisas macabras y miradas vacías, reflejando su terror de una forma grotesca. De repente sintió un dolor agudo en sus ojos, como si algo los estuviera aplastando desde adentro. No podía soportarlo más. Con sus manos temblorosas, trató de arañarse el rostro, como si al destruir su propia vista pudiera escapar de las horribles imágenes que la atormentaban. Horas después, Daniel volvió a casa y encontró a Clara en el baño. El suelo cubierto de sangre y ella inmóvil, con los ojos en blanco y una expresión de terror absoluto en su rostro. Había sido consumida por el horror que había invocado, y su cuerpo mostraba los signos de una lucha contra algo invisible y maligno. La hoja del ritual estaba en el suelo, intacta, como si el fuego nunca la hubiera tocado. Recuerda suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones.